Un saludo muy cordial, muy especial, afectuoso y muchas bendiciones de parte del Señor Jesucristo para ustedes que dedican unos minutos para escuchar cada día la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Cuánto estamos creciendo espiritualmente al conocer este segundo libro de la palabra donde vemos al Dios Todopoderoso en acción, mostrando su poder, mostrando su gloria, mostrando la capacidad para bendecir que tiene a aquellos que le obedecen? Liberó al pueblo de Israel de la esclavitud más de 400 años. Abrió el mar en dos con su poder para que su pueblo transitara por ahí y eliminó allí al ejército egipcio. Les mandó pan del cielo, el maná. Les dio agua de la roca, les dio codornices, les dio todo lo que pidieran. Vemos el Dios Todopoderoso, el único y verdadero Dios en acción, diciendo también no a la idolatría, porque la idolatría reemplaza al verdadero Dios. Y hoy en el tema 76 vamos a hablar de el Dios que habita con su pueblo a través del sacrificio. Quédese acá unos minutos, que esta palabra es para edificación de nuestras vidas. Y para entender este tema vamos a leer Éxodo capítulo 29, versículo del 38 al 46. Póngale asunto. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová. ¿Qué les parece? Maravillosa palabra, ¿no? Ahora hablemos del contexto de este pasaje. Éxodo capítulo 29, Dios da instrucciones para la consagración de los sacerdotes y los sacrificios diarios en el tabernáculo. Después de detallar el ritual de consagración, versículo del 1 al 37, el texto se centra ahora en los holocaustos continuos y en la presencia de Dios en medio de Israel. Estos sacrificios no eran opcionales ni eventuales, sino permanentes, marcando la relación diaria entre Dios y su pueblo. Expongamos este pasaje, ¿sí? Primero, el sacrificio continuo. 2 corderos de un año cada día, continuamente, dice el versículo 38. Esto muestra la necesidad de un sacrificio diario, en la mañana y otro al atardecer. Representa la dependencia constante de Israel en la expiación. Debe estar limpios, santos, consagrados al Señor. El acompañamiento de las ofrendas. Dice, ofrenda vegetal, flor de harina con aceite, símbolo de provisión y dedicación. Y libación de vino, representación de gozo y entrega. Juntas muestran la
totalidad de la vida consagrada a Dios. Alimento, gozo y sustento ofrecidos a Él. Ahora dice holocausto continuo. No era un acto aislado, sino un sacrificio perpetuo. Dios está mostrando que su pueblo necesita una relación constante basada en el sacrificio, no solo momentos esporádicos de devoción. Ahora hablemos de el lugar del encuentro. Allí me reuniré con vosotros para hablarte. Qué maravilla, ¿no? Dios se quiere reunir con nosotros para hablarnos. El tabernáculo era el espacio del encuentro. El sacrificio abría el camino para que Dios hablara a su pueblo. Esto anticipaba a Cristo, quien es el verdadero mediador y lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Por eso San Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, hecho de gracia y de verdad. También dice: santificaré el tabernáculo, y a Aarón y a sus hijos. La presencia de Dios es lo que santifica. No eran los objetos ni los hombres en sí mismos, sino la gloria de Dios la que los hacía aptos para el servicio. Eso, ¿sí? Ahora hablemos de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dice: habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. La meta no es el sacrificio en sí mismo, sino la comunión. El deseo de Dios es morar con su pueblo, no solo perdonarlos. Dice: ellos sabrán que yo soy Jehová su Dios. La redención de Egipto tenía un propósito: que Dios pudiera habitar entre ellos. La liberación no era solo de la esclavitud física, sino para una relación íntima con Dios, con el Dios Todopoderoso. Ahora, hablemos de los principios espirituales de este pasaje. La vida cristiana no puede basarse en experiencias pasadas, sino en un sacrificio continuo de entrega. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primero, el sacrificio abre el camino a la comunión. El holocausto diario permitía que la presencia de Dios en medio del pueblo. Hoy, la obra de Cristo en la cruz es el sacrificio perfecto que asegura nuestra comunión permanente con Dios. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo del 10 al 14 dice lo siguiente: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué les parece? Todo apunta a Cristo, todo tiene que ver con Cristo. La meta no es el rito, sino la presencia de Dios. Eso tiene que estar bien claro, ¿no? Porque a veces creen que los ritos, ¿sí?, que cargar una cruz allí, un Cristo crucificado, o flagelarse, cosas por el estilo, no. Es la presencia de Dios obrando en nuestras vidas. Todo el sistema sacrificial apuntaba a que Dios pudiera morar en medio de su pueblo. Jesús mismo cumple esto cuando dice: yo estoy con vosotros todos los días, en Mateo 28:20. Ahora, Dios santifica lo que toca con su gloria. Ni el tabernáculo ni los sacerdotes tenían poder en sí mismos. La santidad proviene de la presencia de Dios, no de los rituales humanos.
Ahora, hablemos de la aplicación que le podemos dar hoy a este pasaje. Dependencia continua de Dios. Así como Israel necesitaba 2 sacrificios diarios, nosotros necesitamos depender cada día del sacrificio de Cristo y renovar nuestra comunión con Él. Culto integral. La harina, el aceite y el vino reflejan que toda área de nuestra vida, trabajo, provisión, gozo, debe rendirse a Dios. Intimidad con Dios. No basta con conocer sus obras. El propósito es vivir en su presencia cada día de nuestras vidas. Identidad de redimidos. Recordemos que fuimos sacados de la esclavitud del pecado para ser morada de Dios en el Espíritu. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces concluimos que Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 46, nos revela el propósito del sacrificio, que el propósito del sacrificio no es simplemente expiar el pecado, sino abrir el camino a la presencia de Dios en medio de su pueblo. El holocausto continuo apunta a Cristo, el Cordero perfecto, cuyo sacrificio eterno nos asegura que Dios habita entre nosotros. Qué maravilla, la palabra de Dios, qué maravillosa que es, ¿no es cierto? Ahora usted dirá, yo quiero que Cristo habite en mí. Cristo quiere habitar en su corazón. Sí. Pero para que eso pueda suceder, tiene que usted reconocer que Él fue el que murió, que Él fue el que derramó su sangre para redimirle, que Él venció a la muerte, se levantó al tercer día, que Él vendrá por segunda vez a llevar a aquellos que le obedecen. Aquí le presentamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Busque aceptarla con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Wow, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora sí se puede llamar un hijo de Dios, porque ha reconocido lo que Cristo hizo por usted. Ahora, para sostenerse en Cristo, que no es nada fácil, pruebas, tentaciones, entre otras cosas, venga a estudiar todos los días la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo sabiduría para entender, y una vez que la entienda, busque obedecerla, aplicarla. Y una vez que la ha aplicado a su vida, predíquela a otros, porque otros necesitan también conocer estas maravillosas verdades. Si quiere saber más, suscríbase a este canal para que automáticamente le sigan llegando los videos que seguimos haciendo. Y entre al canal y va a encontrar una cantidad enorme de videos que ya están listos para que usted lo escuche. Tenga tiempo para alabar y glorificar su nombre, el nombre de Dios, sabiendo que es el único Dios verdadero. Converse con Él a través de la oración, que Él le va a escuchar, Él le va a responder en el momento de su voluntad. Y si está cerca, le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades, porque yo estoy aprendiendo con ustedes también. Y si está lejos, suscríbase a este canal para que escuche la palabra de Dios y crezca espiritualmente. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra que nos regalas cada día. Esa maravillosa palabra que nos llena, esa maravillosa palabra que nos enseña, esa maravillosa palabra que redarguye nuestras vidas, a fin de prepararnos para ser verdaderos hijos tuyos, mi Dios, para dar un buen testimonio a este mundo que tanto lo necesita, Señor. Bendecimos esta palabra, Señor, que va a ser enviada y que no vuelva vacía, que vuelva con una enorme cosecha, que muchas personas la escuchen y busquen ponerla en práctica también, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios.
sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando, que otros también necesitan ser hijos, verdaderos hijos de Dios. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.